Una de las relaciones y amistades, si se le podría llamar así, y que juntó dos mundos que casi siempre están entrelazados, pero que casi nunca son tan mediáticos, o bueno, al menos para los estándares de los 60. Por parte del mundo de la moda tenemos a Eddie Sedgwick y del mundo del arte tenemos a Andy Warhol, del cual desde ahorita les advierto que para mí es una de las peores personas y más horripilantes que alguna vez hayan pisado la tierra. Parte de un doble cara en el mundo del arte y espero no echarme a nadie encima, pero es uno de los más carentes de talento, al menos en mi opinión. Miren, yo no sé si es que o yo no entiendo el arte o por qué me parece tan pésimo, pero la mayoría de sus pinturas eran simplemente fotogramas de películas a los cuales les agregaba color y ya está, y eso sí le echaba ganas, si no tenemos cosas como estas. Pero miren, yo no estoy aquí para criticar su arte, que parece que ya me ensañé un poco con eso, pero lo peor de él como persona es que solo le gustaba utilizar a quienes lo rodeaban. Pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Regresando a Andy Warhol y Eddie Sedgwick, tengo que darles como siempre un pequeño contexto de quiénes fueron estos dos. Eddie Sedgwick, aunque dejó este mundo muy joven, fue una modelo y actriz estadounidense que dio forma a lo que conoceríamos como It Girl. Y antes de que me terminen de crucificar en los comentarios, el término It Girl viene de los años 20. Esto por supuesto gracias a la actriz Clara Bow, pero Sedgwick lo modernizaría haciéndolo llegar a como se utiliza hasta hoy en día. También Sedgwick provenía de una familia acomodada, la cual amasaría su fortuna gracias a negocios inmobiliarios, por lo cual a Eddie no le faltaría absolutamente nada. Tendría la mejor ropa de diseñador de la época, chofer, vacaciones y lo mejor de lo mejor. Pero ya saben lo que dicen, no todo lo que brilla es oro. Aunque su vida en sueños y excesos sería el sueño de muchas personas, como siempre, esta le traería consigo tragedias y tristezas, sobre todo tristezas, desvivisiones en su familia, problemas mentales, dependencia a las sustancias, abuso sexual por parte de su propio padre. Por todo ello y más, ella cansada de una vida perfecta, cortinas hacia afuera, decidiría escapar a Nueva York, en donde se establecería en un apartamento ubicado en Park Avenue, el cual, a lo que entendí, sería una herencia de una de sus abuelas. Aquí ella comenzaría a asistir a las más exclusivas fiestas, en donde su estilo único comenzaría a llamar la atención de la esfera que sería la crème de la crème en ese momento. Y para nuestra mala suerte, aquí entra Andy Warhol, al cual conocería un 26 de marzo de 1965, esto en una fiesta realizada en el apartamento del productor Lester Persky. Andy Warhol, como dijimos al principio, era un artista plástico, el cual básicamente es considerado el padre del pop art, que según lo que dice el internet y lo que yo entendí, se basa en la cultura de las masas como cómics, anuncios publicitarios y cosas de lo cotidiano, algo así como darles un significado artístico a lo más común, como latas de pintura o sopa. Espero de verdad haberlo captado bien, porque en todas las definiciones que busqué de qué es el pop art, muchas son como muy vagas o otras son como muy extensas pero sin un punto muy concreto, o más bien dicho concreto. Pero miren, asumiré que ustedes entendieron, yo entendí, todos entendimos. Y en lo que respecta, estos dos son nuestros personajes del día de hoy. Luego de su primer encuentro, Andy Warhol se dice que quedó fascinado con el aspecto y aura que transmitía Eddie Sedgwick, por lo cual él la comenzó a llevar a The Factory, que era como su estudio artístico. Más bien dicho, este sería el estudio de arte de Andy Warhol, del cual Eddie, al ser de una familia acomodada, le pagaba varias cosas de este mismo estudio. Y aunque para el mundo Eddie Sedgwick era considerada la it girl del momento, para Andy Warhol significaría una oportunidad que no podría desperdiciar y obviamente lo utilizaría para su beneficio. Para el momento que Eddie conoció a Andy Warhol, ella ya había comenzado una carrera en el modelaje, la cual parecía muy prometedora, trabajando incluso para Vogue. Así Warhol comenzaría a usar toda esta atención que causaba el personaje de Eddie Sedgwick para redireccionarla hacia sus obras y estudio, por lo cual él la metió cada vez más en sus películas, o bueno, cortos, a lo cual Eddie Sedgwick aceptó sin saber lo que simplemente parecería una amistad verdadera. Se tornaría rápidamente en una relación de codependencia enfermiza por parte de Warhol, porque además de tener un carácter explosivo por parte de Warhol, ambos tenían cierto problema con las sustancias ilícitas, y aquí es donde comenzarían realmente los problemas, porque Eddie había escapado de una jaula de oro para simplemente meterse en otra, y esta dupla, la cual era una de las más sonadas en toda la década de los 60, apareciendo en titulares, periódicos, revistas, artículos, documentales. En este mismo periodo aparecería una figura clave en la ruptura de la relación de Eddie Sedgwick y Andy Warhol.
Bob Dylan, quien ya había conocido a Eddie en 1964 y quien también la quería comenzar a ver en nuevos proyectos y realmente crecer como persona. Por su parte, Eddie estaba eternamente enamorada de Dylan. Por esto mismo, el convencerla no fue para nada difícil. Pero aquí entra nuevamente Andy Warhol, que quien al enterarse que su musa y mina de oro se iba de The Factory, decidió dar un golpe devastador al corazón de Eddie, confesándole que Bob Dylan se había casado en secreto con Sarah Lowndes, cosa que por supuesto era cierta, pero la razón del por qué se lo dijo es lo que a mí más me cala, porque en vez de confesárselo para que ella no sufriese una desilusión amorosa, simplemente lo hizo por querer chingarle la vida porque ella se iba de The Factory. Por esto, Eddie terminó en medio de una guerra debido a que Andy Warhol odiaba con todo su ser a Bob Dylan, uno por aborrecer su pintura y su arte, que no lo culpo realmente, y dos por robarle a su mina de oro, por supuesto. Luego de que Eddie Sedgwick se enterase de la noticia, no quiso saber nada ni de Dylan ni de Warhol, pero recordemos que ella tenía una enorme dependencia a las sustancias, que debido a estas tragedias recientes más las que ya tenía de su pasado, se comenzaron a acumular y esto fue sinónimo de más consumo. Por su parte, las películas que hizo con Andy Warhol pidió que no se exhibiesen más, aunque siendo sinceros y realistas, estas películas sin Eddie Sedgwick obviamente nadie iría a verlas a The Factory. Para estas mismas fechas, ella comenzó una relación con Bob Newhart, quien fue gran amigo de Bob Dylan y Janis Joplin, al igual que una figura clave en la música de los años 60 y 70, pero esta relación no duraría mucho debido a sus adicciones, así que Eddie, triste y sin amigos, intentó regresar al mundo del espectáculo, del cual sabemos que se había alejado después de todo lo que pasó con Andy Warhol y sobre todo con Bob Dylan, protagonizando así su última película Ciao Manhattan de 1972. Pero algo curioso es que la película tardó varios años en terminarse, años en los cuales Eddie Sedgwick comenzaba a desaparecer en cuerpo y alma, literalmente gracias a sus problemas, y a los problemas a los cuales me refiero es con las sustancias, mismos que se agravarían cada vez más, por lo cual regresó una temporada con sus padres, los cuales la metían y sacaban de clínicas psiquiátricas para ver si su hija podía dejar todo ello atrás. En estos centros de rehabilitación, ella conocería a quien sería su único esposo, Michael Brett Bowes, con quien contrajo nupcias en julio de 1971, pero para Eddie Sedgwick ya no quedaba mucho tiempo en esta vida. Se dice que su relación la ayudó un poco a dejar estas adicciones, pero como siempre estas vuelven, por lo cual su abstinencia duró tan solo 3 meses, siendo la última vez que celebraría con vida un 15 de noviembre de 1971, cuando ella asistió a un desfile de moda del cual había sido invitada, pero desgraciadamente en el evento ocurrían percances con los paparazzis y para ese entonces Eddie estaba bajo medicación psiquiátrica, por lo cual su marido, al enterarse de la situación, le llevó a la casa lo más rápido posible dándole su medicamento. Despertando a la mañana siguiente, Michael la encontraría sin vida. Eddie tan solo tendría 28 años de edad. Mientras todo esto sucedía, Andy Warhol, a quien le había dado sus mejores años de vida, al igual que dinero y conexiones por su gran carisma y por supuesto el peso de su apellido, simplemente decidió desecharla y reemplazarla con otras chicas que parecía que la imitaban. Así que cuando le llegó la noticia del fallecimiento de Eddie, él solo preguntó quién sería el heredero de sus bienes y si le había dejado algo. Es que de verdad lo detesto con todo mi ser, y aún así hay personas que siguen defendiéndolo diciendo él no hizo nada malo, él simplemente estaba haciendo lo correcto. Pero bueno, así se acabaría una de las amistades más destructivas que existieron en los 60s, pero también una de las más mediáticas y publicitadas de la historia. Pero díganme, ¿ustedes qué opinan? ¿Andy Warhol sí simplemente lo utilizó para su beneficio? Cosa que evidentemente yo sí creo porque las pruebas están allí. Pero como siempre, gracias a todos aquellos que llegaron hasta este mundo del video. También recuerden que por Instagram y TikTok les subo contenido más constantemente. También si les gustó este video no olviden en suscribirse, darle like y compartirlo. Adiós.